Se plantea que los nombres Dios y Jesús podrían no ser los originales y que han sido cambiados a lo largo de la historia. Esta revelación podría transformar la comprensión de las Escrituras, cuestionando quién hizo este cambio y con qué propósito. Se introduce la idea de que el verdadero nombre del Creador ha sido ocultado durante siglos. En el texto se revela que el verdadero nombre de Dios es Yahuwah, como se menciona en Isaías 42:8, donde el Creador declara: «Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre». Este nombre aparece unas 7000 veces en los textos originales de la Biblia, pero ha sido reemplazado en muchas traducciones por términos como Señor o Dios. Este cambio no es casual, sino que parece haber sido parte de un plan deliberado para ocultar el verdadero nombre de Dios, que según las Escrituras es eterno y debe ser recordado por todas las generaciones. Se argumenta que sustituir Yahuwah por términos genéricos ha provocado una desconexión con el poder y el significado profundo del nombre divino. Además, se menciona que las Escrituras advierten explícitamente contra la alteración de las palabras sagradas, como se observa en Deuteronomio 4:2 y Proverbios 30:5-6. Estas advertencias resaltan la gravedad de los cambios realizados en los textos bíblicos, sugiriendo que estos han sido llevados a cabo por traductores que tergiversaron el nombre del Creador con fines oscuros o manipuladores, limitando el acceso al verdadero poder de Dios a lo largo de los siglos. El texto profundiza en cómo y por qué se cambió el verdadero nombre de Dios, Yahuwah, por términos genéricos como Señor y Dios, sugiriendo que estas sustituciones esconden un propósito oscuro. Se menciona que Señor, aunque comúnmente se asocia con el hebreo Adonai, también podría tener conexiones con el dios pagano Baal, cuya adoración fue muy extendida entre los cananeos y otros pueblos del antiguo Oriente Medio. Baal, cuyo nombre en hebreo significa dueño o señor, fue venerado como dios de la fertilidad y los elementos naturales, pero en las Escrituras Baal es presentado como una deidad opuesta al verdadero Dios. Por lo tanto, usar el término Señor para referirse a Yahuwah sería, según el texto, una distorsión grave de la verdad, relacionando al Creador con una entidad pagana. En cuanto al término Dios, el texto afirma que aunque muchas personas lo asocian con el hebreo Elohim, que significa poderoso o divino, este es solo un título y no el nombre personal de Yahuwah. La palabra Dios podría derivar de raíces germánicas o teutonas, como God o God, que originalmente se utilizaban para referirse a seres espirituales en general, no al creador del universo tal como lo presenta la Biblia. Esto refuerza la idea de que los títulos utilizados en muchas versiones de las Escrituras no capturan la verdadera esencia y poder del nombre original de Yahuwah. Además, el texto señala que estos cambios no fueron accidentales, sino parte de una estrategia deliberada para desconectar a los creyentes del verdadero poder divino. Según Apocalipsis 12:9, Satanás es descrito como el engañador del mundo, y el texto sugiere que fue él quien influyó en los traductores y escribas para que sustituyeran el nombre de Yahuwah, impidiendo que las personas tuvieran acceso al verdadero poder y protección del Creador. A lo largo de la historia, fuerzas malignas habrían trabajado para borrar el nombre de Yahuwah de las Escrituras y suplantarlo con títulos que carecen del poder inherente del nombre original. Esta manipulación, afirma el texto, forma parte de una estrategia a largo plazo para desviar a los creyentes y alejarlos del verdadero conocimiento de Dios. Los escribas y traductores que realizaron estos cambios son comparados con los fariseos que Jesús criticó por distorsionar la verdad y bloquear el acceso al reino de los cielos. Mateo 23,
13 a 15. El texto sugiere que el ocultamiento del nombre de Yahuwah ha sido una de las mayores herramientas de engaño espiritual, haciendo que generaciones enteras adoren sin conocer el verdadero nombre del Creador. Además, plantea una pregunta importante. ¿Por qué fue necesario ocultar el nombre de Yahuwah? La respuesta que sugiere es que la eliminación del nombre divino ha permitido a las fuerzas malignas controlar a la humanidad, negándole el acceso al verdadero poder de Dios. El texto analiza cómo el nombre de Jesús, tal como lo conocemos hoy, fue modificado a lo largo de la historia y sugiere que el nombre original del Salvador fue deliberadamente sustituido por uno que tiene vínculos con figuras paganas. Según el texto, el nombre de Jesús, que ha sido ampliamente utilizado durante los últimos siglos, no siempre fue así. En la cultura hebrea, el Salvador llevaba un nombre diferente, que reflejaba más claramente su conexión con el Padre, Yahuwah. El texto argumenta que el nombre Jesús, tal como lo conocemos, tiene una historia relativamente corta, de menos de 500 años. Antes de este tiempo, el Salvador era conocido por otros nombres, como Yahoshua o Yeshua, que tienen un significado mucho más profundo y están intrínsecamente relacionados con el nombre del Padre, Yahuwah. Este cambio de nombre no fue simplemente una cuestión de traducción, sino un acto que trajo consigo significados y vínculos que no existían en el nombre original. Una de las afirmaciones más sorprendentes del texto es que el nombre Jesús podría estar vinculado con Zeus, el dios pagano del panteón griego. La adopción del nombre Jesús, en lugar del original hebreo, podría haber sido parte de un esfuerzo mayor para mezclar elementos del paganismo con el cristianismo primitivo. Esta idea se refuerza con el hecho de que muchos de los símbolos utilizados hoy en día en las iglesias cristianas, como las cruces y los obeliscos, tienen raíces paganas. En algunas interpretaciones, el nombre Jesús en griego podría estar relacionado etimológicamente con Zeus, lo que sugiere que la adopción de este nombre fue parte de un intento de sincretismo religioso. El texto también menciona que, en el famoso Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino jugó un papel clave en la consolidación de una nueva identidad para el cristianismo. Durante el concilio, los líderes religiosos del Imperio Romano debatieron no solo sobre cuestiones teológicas, sino sobre qué deidad sería la figura central del nuevo culto unificado. Según el texto, Constantino vio la oportunidad de unificar el vasto imperio bajo una religión común que combinara elementos paganos con los conceptos cristianos emergentes. Fue en este contexto que se adoptó el nombre Jesús, que según el texto es una combinación de Jesús, asociado con Zeus, y Krishna, una deidad oriental. Este acto de fusión de nombres y conceptos religiosos paganos habría dado lugar al nombre de Jesucristo, una mezcla sincrética que aún hoy en día sigue influyendo en millones de personas. El texto describe esta mezcla como una distorsión del nombre y la misión original del Salvador, cuyo nombre verdadero habría sido mucho más cercano a Yahuwah, reflejando la unidad entre el Padre y el Hijo. El nombre Jesús, por lo tanto, no solo habría sido una sustitución lingüística, sino una herramienta de manipulación espiritual que desvió a generaciones enteras del poder y significado real del nombre original del Salvador. El cambio del nombre del Salvador también sería parte de un esfuerzo más amplio por parte de Satanás para engañar a la humanidad. El texto sugiere que este ocultamiento del verdadero nombre del Salvador ha impedido que las personas comprendan plenamente el poder y el propósito divino de su misión en la tierra. Así como el nombre del Padre, Yahuwah, fue suprimido y sustituido por títulos genéricos,
el nombre del Hijo también fue distorsionado para encubrir su verdadera conexión divina. En conclusión, el texto argumenta que la adopción del nombre Jesús y la eliminación de su nombre hebreo original forma parte de una estrategia deliberada para ocultar la verdad divina y desviar a la humanidad del verdadero camino espiritual. El texto señala al Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, como un evento crucial en la transformación del cristianismo y la creación de una deidad sincrética, Jesucristo, que combinaba elementos de distintas religiones paganas y creencias cristianas emergentes. Según el texto, el emperador Constantino, que buscaba consolidar su vasto imperio bajo una única religión unificadora, utilizó este concilio para lograr su propósito de fusionar creencias divergentes en un único sistema religioso que ofreciera estabilidad política y social al imperio. El Concilio de Nicea es descrito como un evento en el que más de 300 obispos y líderes religiosos de diversas regiones del Imperio Romano se reunieron para debatir no solo sobre cuestiones teológicas, sino también sobre qué figura religiosa debía ser adorada como el Dios supremo del imperio. Durante este concilio, el nombre y la identidad del Salvador fueron objeto de debate y manipulación. El texto sostiene que, en lugar de una discusión sobre la verdadera naturaleza de la fe cristiana, el concilio fue escenario de tensiones políticas y religiosas que llevaron a la creación de una nueva deidad mediante la fusión de figuras paganas y cristianas. Según el relato presentado en el texto, más de 50 nombres de diferentes dioses fueron propuestos durante las deliberaciones, entre ellos Zeus, Mitra, Krishna, César y Horus, todos dioses paganos adorados en diversas culturas. Cada obispo defendía la deidad que representaba a su pueblo, lo que generó fuertes divisiones entre los participantes. Constantino, consciente de que el consenso era difícil de alcanzar y buscando evitar el colapso del concilio, propuso una solución innovadora. En lugar de elegir una sola deidad pagana o una figura exclusivamente cristiana, sugirió la fusión de dos figuras, Jesús, vinculado con Zeus, y Krishna, una deidad oriental. El texto afirma que esta fusión dio lugar al nombre de Jesucristo, una una amalgama religiosa creada para satisfacer las diversas facciones presentes en el concilio. De este modo, el emperador logró crear una nueva figura religiosa que pudiera ser aceptada tanto por los paganos como por los cristianos de la época, consolidando así su control sobre el imperio mediante la unificación religiosa. La votación final del concilio, según el texto, fue ajustada. 161 votos a favor y 157 en contra. Con esta estrecha mayoría, el nombre de Jesucristo fue oficialmente adoptado como el Dios del cristianismo en el Imperio Romano, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia de la religión. Este acto no solo definió la dirección futura de la doctrina cristiana, sino que también selló el destino de la figura del Salvador, que pasó de ser una representación hebrea vinculada a Yahuwah, el Dios del Antiguo Testamento, a una deidad sincrética con influencias paganas. El texto describe este evento como uno de los mayores fraudes de la historia, que tuvo consecuencias profundas para la fe cristiana y la espiritualidad de millones de personas a lo largo de los siglos. La creación de una nueva figura religiosa no fue solo un cambio de nombre, sino un intento deliberado de desviar el cristianismo hacia una fusión con el paganismo, alejando así a los creyentes de la verdadera esencia del mensaje divino. Además, el texto plantea la cuestión de hasta qué punto las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea siguen afectando a las creencias cristianas actuales. La figura de Jesucristo, tal como fue definida en ese momento,
habría distorsionado el verdadero propósito del Salvador, cuyo nombre original estaba destinado a reflejar su profunda conexión con Yahuwah y su misión divina de traer la salvación. Sin embargo, el nombre sincrético de Jesucristo habría servido más para consolidar el poder político del Imperio Romano que para preservar la pureza espiritual del mensaje cristiano. Finalmente, el texto invita a la reflexión sobre el impacto de este concilio en la fe moderna y cómo las decisiones tomadas en ese momento han dado forma a la comprensión que millones de personas tienen sobre la figura de Jesucristo. El texto profundiza en la importancia del verdadero nombre del Salvador, que ha sido distorsionado a lo largo de los siglos. Según el relato, el nombre que conocemos hoy como Jesús no es el nombre original del Salvador, sino una alteración impuesta por traductores y líderes religiosos con fines ocultos. La verdadera conexión entre el Salvador y su Padre, Yahuwah, ha sido oculta deliberadamente, lo que ha causado una desviación significativa de la comprensión espiritual original. El texto sostiene que el Salvador vino en nombre de su Padre, como se menciona en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto sugiere que el nombre del Salvador debería reflejar el nombre de su Padre, Yahuwah, lo cual subraya una profunda conexión espiritual y divina entre ambos. En hebreo, el nombre del Padre, Yahuwah, comienza con las letras Yod y E, y de la misma manera, el nombre original del Salvador comenzaba con esas mismas letras, lo que demostraba la continuidad y la unidad entre ambos. El nombre, Yahuwah, significa el que salva, lo que se alinea con la misión del Salvador, cuyo propósito era traer la salvación al mundo. El texto señala que el nombre original del Salvador sería algo como Yahushua, que significa Yahuwah salva. Este nombre no solo identificaba al Salvador como el Hijo de Dios, sino que también destacaba su papel fundamental en el plan divino de redención para la humanidad. Sin embargo, este poderoso nombre fue gradualmente cambiado a Jesús, lo que, según el texto, ha ocultado gran parte del poder y el propósito inherente al nombre original. La distorsión del nombre no es un mero accidente lingüístico, sino el resultado de un esfuerzo deliberado por parte de traductores y escribas para separar al Salvador de su origen hebreo y de su conexión con Yahuwah. Esta manipulación ha tenido un profundo impacto en la espiritualidad de los creyentes, ya que el nombre Jesús, tal como es conocido hoy, no lleva el mismo peso ni la misma autoridad espiritual que su nombre original. El texto ofrece ejemplos de esta distorsión en las Escrituras, mencionando el caso de Josué, cuyo nombre también fue alterado. Moisés cambió el nombre de Oseas por el de Yahushua, Josué, antes de enviarle a explorar la tierra prometida, como se relata en Números 13:16. Este cambio de nombre fue un acto consciente para reflejar la protección divina de Yahuwah y garantizar el éxito de Josué en su misión. Sin embargo, en muchas traducciones modernas de la Biblia, este nombre ha sido alterado y en algunos casos incluso sustituido por Jesús, creando una confusión deliberada entre las figuras de Josué y el Salvador. El texto también menciona cómo las traducciones de la Biblia, como la versión King James, han contribuido a esta confusión. En Hebreos 4:8, algunas versiones mencionan a Jesús cuando en realidad se refieren a Josué. Esta confusión refleja un intento deliberado de ocultar el verdadero nombre del Salvador y crear una narrativa que desvincule su identidad de Yahuwah, alejando a los creyentes de la verdadera fuente de poder espiritual. En Juan 17:11, el Salvador subraya la importancia del nombre que comparte con su Padre, Padre Santo,
guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. El nombre no es solo un título, sino un sello de protección y unidad espiritual para los creyentes. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta verdad ha sido oscurecida por los cambios introducidos en las traducciones y en la enseñanza religiosa. El texto concluye señalando que el verdadero nombre del Salvador, Yahushua, es esencial para la comprensión correcta de su misión y su conexión con Yahuwah. El nombre del Salvador lleva consigo el poder de la salvación divina, y al restaurar su uso, los creyentes pueden reconectar con la esencia del mensaje original de las Escrituras y con la autoridad espiritual de Yahuwah. El texto subraya la importancia vital de invocar el verdadero nombre de Yahuwah, afirmando que en el nombre original reside un poder divino que ha sido olvidado y distorsionado a lo largo de la historia. Según las Escrituras, este nombre no es simplemente una palabra, sino que contiene la esencia misma de la salvación y el propósito divino para la humanidad. En múltiples pasajes bíblicos se recalca la necesidad de conocer y utilizar el nombre correcto, y el texto sugiere que restaurar su uso es clave para la verdadera conexión espiritual con el Creador. Uno de los pasajes principales que el texto menciona es el profeta Joel, cuyas palabras fueron citadas por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Todo aquel que invoque el nombre de Yahuwah será salvo. Joel 2:32 y Hechos 2:21. Esta promesa indica que la salvación está directamente relacionada con el nombre de Yahuwah, y que invocar este nombre trae protección y redención a quienes lo hacen con fe y devoción. Para el texto, esta es una verdad que ha sido opacada debido a la sustitución del nombre original por términos genéricos, como Dios o Señor. Además, en Hebreos 3:15 se nos insta así: escuchar la voz divina y no endurecer nuestros corazones. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es una llamada a estar abiertos a la verdad revelada en el nombre de Yahuwah, una verdad que ha estado escondida durante siglos, pero que está comenzando a resurgir. El texto interpreta esta exhortación como una advertencia a los creyentes para que se mantengan sensibles y receptivos al poder contenido en el nombre divino. El libro de Apocalipsis también enfatiza la relevancia de este nombre en la visión del Cordero y los 144.000, quienes tienen el nombre de Yahuwah escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Este sello no es simplemente un símbolo externo, sino una señal de devoción total y lealtad espiritual hacia el Creador. Aquellos que llevan el nombre de Yahuwah están marcados como suyos, apartados del resto del mundo y destinados a una relación especial con Él. El texto subraya que este pasaje muestra la centralidad del nombre de Yahuwah en la salvación y la redención final de su pueblo. En Apocalipsis 22:3-4, se nos presenta una imagen del futuro glorioso donde ya no habrá maldición, y los siervos de Yahuwah verán su rostro y tendrán su nombre grabado en sus frentes. Esto simboliza una unión eterna con el Creador, en la que el nombre de Yahuwah estará profundamente arraigado en la identidad de sus seguidores. Según el texto, este versículo demuestra que el nombre del Creador es mucho más que un título. Es una fuente de poder y de conexión espiritual que define el destino eterno de los creyentes. La relevancia del nombre de Yahuwah no se limita solo a la salvación futura, sino que también tiene un impacto en la vida diaria de los creyentes. El texto destaca que David, a quien se describe como un hombre conforme al corazón de Yahuwah, Hechos 13:22, vivió su vida alabando y confiando en este nombre. En los Salmos, David proclamaba: «Oh Yahuwah, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Salmo 8:1. «Y te alabaré, oh Yahuwah, entre las naciones».
Cantaré alabanzas a tu nombre. Salmo 18, 49. Para David, el nombre de Yahuwah era una fuente constante de fortaleza y dirección espiritual, y su ejemplo es visto como una lección para los creyentes actuales. El texto también cita las enseñanzas del propio Salvador, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Este versículo subraya la importancia de mantener el nombre de Yahuwah sagrado y exaltado, tal como lo hizo el Salvador en su tiempo en la tierra. El texto sugiere que, al restaurar el uso del nombre original en la adoración y en la oración, los creyentes pueden experimentar una conexión más profunda y significativa con el Creador. El mensaje final es claro: el nombre de Yahuwah no es solo un concepto antiguo, sino una verdad viva y poderosa que debe ser redescubierta y proclamada. Al invocar este nombre, los creyentes se alinean con el propósito divino y experimentan la salvación y la protección prometidas en las Escrituras. El texto concluye alentando a los lectores a abrir sus corazones y mentes a esta revelación y a invocar el nombre de Yahuwah como un acto de fe y transformación espiritual. El texto subraya la urgencia de restaurar el uso del verdadero nombre de Yahuwah en la vida de los creyentes. Esta restauración no es simplemente un cambio de términos, sino un retorno a la esencia de la relación con el Creador, una conexión que ha sido diluida y manipulada a lo largo de los siglos por sustituciones y traducciones erróneas. El nombre de Yahuwah, según el texto, es la clave para una relación más auténtica y profunda con Dios, un nombre que, por razones ocultas, fue sustituido por términos más genéricos como Dios y Señor, los cuales carecen del poder y significado originales. En las Escrituras, el nombre de Yahuwah aparece más de 7000 veces, pero esta frecuencia ha sido pasada por alto por generaciones de traductores eclesiásticos que decidieron ocultarlo bajo nombres más neutros. El texto argumenta que la restauración de este nombre es esencial para que los creyentes puedan conectarse de manera correcta con la verdadera identidad divina. Al hacerlo, podrán comprender mejor el propósito de su vida y la voluntad de Dios para ellos. El impacto de esta restauración no es solo espiritual, sino también práctico. Al invocar el verdadero nombre de Yahuwah, se abre una puerta hacia una forma de adoración más pura y más fiel a las enseñanzas originales de la Biblia. El nombre de Yahuwah no es solo un término con significado teológico, sino una manifestación directa del poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Según el texto, el poder contenido en este nombre tiene la capacidad de transformar vidas, traer sanación, ofrecer protección y otorgar sabiduría a quienes lo invocan con fe. Este acto de invocar el nombre de Yahuwah no solo afecta la vida personal de los creyentes, sino que también tiene un impacto colectivo en la comunidad de fe. Al restaurar el uso de este nombre, se podría presenciar un renacimiento espiritual que unifique a los creyentes en torno a la verdad bíblica, alejándose de la confusión causada por siglos de alteraciones y manipulaciones. El texto sostiene que este retorno al nombre original fortalecería la fe de los creyentes y les daría una base más sólida sobre la cual construir su relación con Dios. El nombre de Yahuwah también juega un papel crucial en la comprensión de las profecías bíblicas. En el Apocalipsis, se menciona que aquellos que estén destinados a la salvación llevarán el nombre de Yahuwah escrito en sus frentes. Este sello es una señal de pertenencia a Dios, una marca que identifica a los fieles y los separa del resto del mundo. El texto enfatiza que este acto de marcar con el nombre de Yahuwah no es solo simbólico, sino una representación real del poder divino
actuando en la vida de los creyentes. El texto también destaca que restaurar el uso del verdadero nombre de Yahuwah es un acto de resistencia contra las fuerzas oscuras que, según la interpretación, han tratado de borrar este nombre de la historia. Se menciona que el enemigo, Satanás, ha buscado constantemente ocultar la verdadera identidad de Dios y desviar a los fieles hacia falsas doctrinas y creencias erróneas. Al recuperar el nombre de Yahuwah, los creyentes están, de alguna manera, rechazando este engaño y reafirmando su lealtad al Creador verdadero. En conclusión, el texto sugiere que el conocimiento del verdadero nombre de Yahuwah es un regalo divino, una revelación que debe ser acogida con humildad y reverencia. Al hacerlo, los creyentes pueden acercarse más a la verdad bíblica, experimentar una renovación de su fe y participar en una relación más profunda y significativa con Dios. La restauración de este nombre no solo cambiará la forma en que los creyentes entienden a Dios, sino que también transformará su adoración, su vida espiritual y su sentido de propósito en el mundo.